Buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenido a este encuentro virtual de historia de segundo medio. Eh, Espero que estén muy bien y un gusto poder volver a comunicarnos. Ya hace unos minutitos atrás les estaba preguntando a algunos o les estaba pidiendo a algunos que vayan recordando cuál fue la temática que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Y claro, les mencioné que hablamos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Pero ¿qué cosas hablamos de la Segunda Guerra Mundial? Eso es lo que les pregunto a ustedes para que mencionen ahora. O específicamente, claro, hablamos de las causas, pero ¿cuáles son estas causas que dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién me puede aportar? Los vamos leyendo en el chat o pueden reactivar su micrófono y aportar. A ver, Emanuel dice en el chat el Tratado de Versalles. Perfecto, muy bien, Emanuel. Es una de las tantas causas que dio origen a esta Segunda Guerra Mundial. Clemente dice el nazismo, comunismo y fascismo. Muy bien, Clemente. Ese fue uno de los temas que vimos en otros encuentros virtuales, donde hablábamos ahí específicamente del surgimiento de los totalitarismos, ¿ya? Y que son el nazismo, comunismo y fascismo. Y ese enfrentamiento llevó al inicio o a que se pueda dar esta Segunda Guerra Mundial. Esteban también nos agrega como otra causa del tema el expansionismo territorial. Efectivamente, el expansionismo territorial, sobre todo por estos totalitarismos que aparecen más arriba, el nazismo, comunismo, fascismo, fueron una causa fundamental para que después se termine dando esta guerra mundial. Benjamín dice la toma y posesión del poder político por Adolf Hitler. Claro, lo de Adolf Hitler está relacionado directamente a este totalitarismo, que en este caso sería el nazismo, y digamos, su participación es muy importante en el desarrollo de esta guerra. Nacionalismo exacerbado, comenta Rubén, efectivamente, o sea, si no hubiese habido este nacionalismo tan al extremo, tan radical, tampoco seguramente se hubiese llegado a este conflicto armado. Eh, bueno, Ignacio agrega el pelear con Inglaterra. Claro, Alemania, una vez iniciada la guerra, uno de sus adversarios o contrincantes es Gran Bretaña. Muy bien ahí, Ignacio. ¿Ya? Entonces, todos estos puntos que mencionaron, que yo fui leyendo, que ustedes escribieron, son algunas de las causas de esta guerra mundial. Otra pregunta, y que fue hasta donde alcanzamos a ver, ¿cuántas fases tiene la Segunda Guerra Mundial? Les pregunto, ¿cuántas fases y cuáles son? A ver si alguien lo recuerda. El Benjamín dice 9. No, Benjamín, es demasiado. O sea, puede ser que hay algún historiador que la divide en esa cantidad de fases, pero en general nosotros en la clase pasada explicamos, ahí lo menciona Esteban, ya Ignacio aportó Eric, pero da en la respuesta correcta el Esteban, que dice tiene dos, la fase europea y la fase mundial. Efectivamente, chicos, allí como mencionan sus compañeros, o específicamente ahora el Esteban, la Segunda Guerra Mundial se clasifica típicamente en dos fases. En este instante acabo de cambiar obviamente la pantalla y fue acá donde más o menos lo último que alcanzamos a ver. Bien, les explico cuál es la estructura de la clase. Vamos a ver este PowerPoint. Eh, Vamos a analizar las consecuencias de la guerra. Después de ver el PowerPoint, vamos a terminar de ver el video que habíamos comenzado a ver también en el encuentro virtual anterior y que explica esto mismo. Y después del video vamos a hacer la lectura de 2 páginas del texto. Lo vamos a hacer aquí todos en conjunto y finalmente vamos a hacer la revisión del trabajo académico anterior. Así que sin más preámbulos, vamos a la clase del día de hoy. Simplemente para recordar, esto ya lo vimos, pero para recordar, indicábamos que esta Segunda Guerra Mundial tuvo dos fases, la europea y la fase mundial.
allí aparecen los años donde se enmarca cada una, pero aquí la característica más importante, si hablamos en el cambio de fase, ¿por qué en un instante europeo y por qué es mundial? Es mundial porque ingresa Estados Unidos a la guerra. Allí se transforma este conflicto ya propiamente en una guerra mundial, que fue un conflicto ahí que tuvieron con los japoneses, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Analizar la parte final del desarrollo y las principales consecuencias de la guerra. La parte del desarrollo la vamos a ver en el video y las consecuencias las vamos a ver ahora y también en el video. ¿Cómo se pone fin a una guerra? Bueno, hay distintas formas, pero lo más común o típico es a través de algún tratado, a través de algún armisticio, y en este caso esto se hace en distintas reuniones. Acá a estas guerras, perdón, a esta metodología se le llama conferencia. Se dan distintas conferencias en distintas partes de Europa para llegar a acuerdos de cómo finalizar este conflicto. Aquí ya estamos hablando en la parte final, estamos hablando de 1944, 1945 aproximadamente. Por ejemplo, aquí está la conferencia de Potsdam, donde encontramos distintos representantes soviéticos, franceses, de Estados Unidos, etc. Otra conferencia importante que se dio ya cuando estaba finalizando la guerra fue esta conferencia de Yalta, que se encuentra en Ucrania, y donde los líderes de los aliados, acuérdense que habían dos bandos, los aliados y el eje. Ahí le pregunto por mientras en el chat a alguien que escriba, ¿quién representa a los aliados y quién representa al eje? Alguien que lo escriba ahí en el chat para recordarle a sus compañeros, ¿ya? Pero el grupo o el bando de los aliados, ya en esta parte final de la guerra, comienzan a decidir cuál iba a ser su ataque final contra Alemania, que era obviamente el ¿Viste? país. Ahí ¿Sí? respondieron. Dicen Slatin, sí, Stalin, Stalin, sí. ¿sí? A ver, es que Stalin, claro, Stalin es un personaje y seguramente se refería a que acá tenemos a Stalin, ¿ya? Que es el mandamás de la Unión Soviética en ese instante, ¿ya? El Ignacio, por ejemplo, menciona Francia, ¿ya? Y allí Francia sí es uno de los países de los aliados. A ver, parece que no recuerdan bien. Francia, a ver, el Emanuel menciona acá y allí da con lo correcto, en el eje, que es uno de los bandos, está Alemania, Italia, y le faltaría Japón ahí a Emanuel, ¿ya? Sí, ahí lo agregó Simón. Y en el otro bando de los aliados, para que lo recuerden, estaba Francia, estaba Gran Bretaña, estaba Estados Unidos y también la Unión Soviética, ¿ok? Esos son los dos bandos y por quién estaba compuesto. Volvamos a lo de las conferencias, sí, ya teniendo claro, recordando esto, los aliados entonces se reúnen para ver cómo finalizar con Alemania, cómo terminar esta guerra con Alemania, y esto es importante, repartición en zonas de influencia. No sé si sabían ustedes que una vez que finalizó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en distintas partes, y se divide en partes que controlan los países ganadores de la guerra. ¿Ya? Una parte para Francia, otra para Gran Bretaña, otra para Estados Unidos. ¿Ok? Otra conferencia importante es la de Potsdam, ya que se encuentra en Alemania, y donde estos mismos líderes acuerdan las condiciones de la rendición alemana. ¿Ya? De esa forma, o con estas principales conferencias, se logra dar por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Digamos esto desde un punto de vista político, porque ahora si hablamos del hecho bélico, que vino a finalizar prácticamente en sí la guerra, es lo que pueden ver acá, el lanzamiento de las ¿Viste? bombas atómicas. ¿Sí, Miss? Hay una pregunta aquí, Romina Vargas dice, ¿con el muro de Berlín fue que también se dividió Alemania? Tiene una pregunta, Romina. Sí, muy bien ahí, muy bien Romina, porque lo del muro de Berlín obviamente es una consecuencia directa después de esta división, ¿cierto? Termina la Segunda Guerra, se hace esta división por países y después, un par de años más allá, se hace esta división entre Alemania a través de este muro, ¿ya? Así que correcto ahí lo que menciona su compañera. Y retornando, si hablamos del hecho que marcó el final de la guerra, fue el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, que me imagino que ustedes han visto y han escuchado más
más de alguna vez. Ya este hecho fue obviamente bastante lamentable porque significó la muerte de miles de personas y además para muchos era totalmente innecesario ya en esa etapa. Estados Unidos ya tenía la guerra ganada contra Japón. De igual forma espera la rendición de los japoneses no lo hacen y deciden lanzar estas bombas atómicas. ¿Ya? Muchos dicen que fue un acto de demostración de poder por parte de Estados Unidos. No era para ganar la guerra ya la tenían ganada. Fue un acto de demostrar el poderío que tenían como país. Bien, vamos a ver después, se menciona también en el video esto mismo, así que ahí podemos comentar un poquito más. A ver, el Felipe dice, profe, perdón, pero dice la Monse que no le funciona el link. No sé, Miss Lucía, si tal vez podría ayudar ahí al Felipe, tal vez enviarle el link de nuevo o decirle que Sí, lo entre. hago al tiro. Ya, Felipe te rebotó al tiro, para por que no se favor. preocupe. O que entre por último con los datos de la reunión. ¿Ya? Respecto a algunas consecuencias, son muchos los tipos de consecuencias que tiene una guerra, imagínenselo ustedes. Acá están viendo en pantalla las principales consecuencias de tipo económicas. Si hablamos de consecuencias económicas, obviamente vamos a distintos puntos. Por ejemplo, la destrucción de numerosas ciudades en los países en conflicto, y eso significa una pérdida en cuanto a edificios, infraestructura, una pérdida económica muy grande. Destrucción de la capacidad industrial urbana, o sea, de muchas de las industrias que se encontraban en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, se perdieron, definitivamente. Entonces, desde un punto de vista económico, esto fue devastador. La pérdida de mano de obra. ¿Alguien tiene una noción, les pregunto a ustedes, una noción de aproximadamente cuántos millones de personas murieron en esta guerra? Pueden escribirlo en el chat, o si quieren alguien puede reactivar su micrófono, una noción de cuánta gente murió en esta guerra. Emanuel dice 12 millones. No, es mucho más. En 12 millones se estima que en la Primera Guerra Mundial hay una cifra más o menos similar a eso. Pero en la Segunda Guerra Mundial, el Benja dice entre 55 y 60 millones. Claro, se estima alrededor de 50 millones de personas muertas. ¿Ya? Lo cual, imagínense, o sea, es devastador. Es Chile en la actualidad multiplicado por prácticamente 3 veces. ¿Ya? Entonces, evidentemente se perdió mano de obra, si los vemos desde un punto de vista económico, de forma muy importante, muy significativa. Y otro punto u otra consecuencia económica de la guerra, estamos partiendo por lo económico, no es lo más importante, pero de igual forma hay que considerarlo. El empobrecimiento de las economías de los países involucrados, a excepción de Estados Unidos. Es decir, los países que participaron en la guerra en general se empobrecieron en esta guerra y después de esta guerra, por lo menos por un periodo importante. Pero dice, excepto Estados Unidos. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que Estados Unidos no se empobreció tanto como estos otros países? ¿Quién podría darme la respuesta? ¿Por qué creen que Estados Unidos no fue tan afectado por esta guerra? Fue afectado, pero no tanto como los otros países. No, nadie. A ver, Romina dice, puede ser porque entró al final de la guerra. Sí, sí, es una razón. O sea, no entró al final, pero entró en la mitad de la guerra. Claro, ya había pasado un tiempo importante. Y Simón, lo que menciona Simón tiene, y Emanuel también tiene mucha relevancia. Emanuel dice por qué no tuvo desastres en su país, y Simón dice por qué no sufrió ataques tan grandes como los otros aliados, y como en general la otra parte o los otros países de la guerra. Y es efectivamente, Estados Unidos no sufrió ataques importantes en su territorio, a diferencia de Europa, donde es devastadora la situación y donde se desarrolló la guerra. Entonces, esa es una de las razones de por qué Estados Unidos no terminó empobrecido ni tan devastado como el resto de países. Si hablamos de las consecuencias demográficas, es decir, en cuanto a la población,
lo que estábamos comentando, se entiende alrededor de 50 millones de personas que murieron en el transcurso de la guerra y previo a la guerra también. Además hay que considerar el holocausto judío, que me imagino que también muchas veces han escuchado ustedes, ¿ya? Y se entiende y se sabe que son alrededor de 6 millones de judíos asesinados aproximadamente por los nazis, que eran comandados y liderados por Alemania, ya en estos campos de concentración. También el genocidio de 2 millones de chinos a manos de los japoneses. Los japoneses también estaban en conflicto allí con este país. Entonces, desde un punto de vista demográfico, la cantidad de personas que murieron fue altamente significativa. Después vamos a profundizar en el tema del holocausto y de los derechos humanos y todo eso, que es muy importante, ¿ya? Por eso ahora lo pasamos, digamos así, pero después vamos a profundizar en eso, porque es sumamente importante. Hablábamos de las consecuencias desde el punto de vista político y territorial. Y dijimos delante que Alemania, una vez finalizada la guerra, se había dividido en distintos países, ¿ya? O sea, cada país tomó una parte de Alemania, ¿ya? Alemania e Italia pierden sus territorios coloniales. Recuerden que Alemania e Italia tenían países que dominaban en África y que una vez finalizada la guerra perdieron esos dominios, ¿ya? Japón pierde sus anexiones asiáticas y ocupado por tropas estadounidenses. Japón obviamente perdió directamente con Estados Unidos. Otra consecuencia política de la guerra es la creación de la ONU. Les pregunto a ustedes, ¿existe la ONU hoy en día? ¿Sí o no? ¿Saben? El Ignacio cree que no, el Clemente sí, Emanuel sí, el Benja sí. Ignacio, hoy día sí existe la ONU, ya para que ahí lo anotes, ya, y ONU significa Organización de Naciones Unidas, es lo que aparece ahí en pantalla. También vamos a profundizar un tanto en aquello. Una vez finalizada la guerra, si hablamos también desde el punto de vista político, se forman dos bloques, ¿ya? Por un lado tenemos un bloque capitalista y un bloque comunista. Esto es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que estamos hablando ahora. Y este enfrentamiento entre capitalismo y comunismo es lo que ustedes conocen y seguramente han escuchado alguna vez como la Guerra Fría. El periodo de Guerra Fría se origina a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y de la existencia de estos dos bloques políticos. El Simón me dice, al terminar la Primera Guerra Mundial se creó una ONU, que era la Liga de las Naciones, y se disolvió por la Segunda Guerra. Es una pregunta. Sí, Simón, efectivamente, cuando termina la Primera Guerra Mundial se crea esta Liga de las Naciones, pero obviamente no cumplió con su objetivo, que era el evitar el conflicto, entonces finalmente se desarmó. Y después, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se crea este otro organismo, que sí, entre comillas, ha tenido mejores resultados, porque no han habido guerras, por lo menos una tercera guerra mundial, si hay conflictos de forma constante, ¿ya? Miren, en el mapa, para que entiendan lo que estábamos comentando, ustedes pueden ver cómo se fue dividiendo el territorio en Europa, ¿ya? Por ejemplo, toda esta parte que estoy marcando ahora pertenecía a la Unión Soviética, esta otra parte de Alemania pertenecía a Gran Bretaña, acá esto pertenecía a Francia, esta parte a Estados Unidos, o por lo menos no sé si pertenecer, pero sí tenían mucha influencia sobre esos territorios de Alemania, ¿ok? No sé si hay alguna duda o pregunta, Eh, a ver, en el chat dicen que no. Miren, tenía planeado hoy día ver lo de la Organización de las Naciones Unidas, pero lo vamos a dejar yo creo para el siguiente encuentro virtual, para optimizar el tiempo y porque lo podemos hacer. Y ahora vamos a ver el video que habla sobre el desarrollo de la guerra y el final. Se muestra de forma un poquito más didáctica, ¿ya? Entonces, vamos a retomarlo desde los 6 minutos aproximadamente. Es el video que estábamos viendo en la clase anterior.
Y después del video les explico lo que vamos a realizar, ¿ya? Pero ahora presten atención entonces, voy a compartir pantalla y vamos a ir al video. Bajo una apariencia de test, se mantuvieron a la operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler fue a más de 300 soldados. El motivo no se sabe. A ver, espérenme, lo pausé por si acaso. Sí, que se escuchaba mal, mister. Ya, espérenme, voy a sacarlo y voy a reproducirlo de nuevo. Ya, si no lo podemos ver, no importa, ya, pero voy a sacarlo y vamos a volver a proyectarlo. Deme un instante, estoy buscando nuevamente el video. Y vamos a volver a compartir. Reconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate. Acabo de colocar una pausa allí porque, si escucharon, se estaba hablando de que en su momento Hitler dejó escapar a miles de soldados de Gran Bretaña, ¿ya? Y se dice que no se sabe el motivo. En realidad el motivo sí es conocido, y el motivo tiene que ver con que, para los que conocen un poquito más de la guerra, Alemania tenía una fuerza aérea que se llamaba la Luftwaffe, ¿ya? Y la Luftwaffe le dice a Hitler que ellos van a ser los encargados de darles como el golpe final a estos miles de soldados que estaban. Sin embargo, el día digamos, donde iban a realizar esto, el tiempo, el clima, no era favorable para realizar este tipo de ataques aéreos. Entonces el ataque aéreo falla, y por esa razón se salvan muchos o miles de soldados británicos, ¿ya? No es porque se dejó escapar porque sí, ¿ya? Sino por esa razón. Ahora sí, continuemos. Debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio.
Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas, y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el Eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la Batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Acabo de hacer otra pausa porque lo que se está comentando ahora, bueno, ahí ustedes pueden ver en pantalla, se habla de la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana, que se enfrentó a la RAF, que era la Fuerza Aérea Británica. ¿Ya? De principio se pensaba, la lógica decía que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, debía ganarle a la Fuerza Aérea Británica. Sin embargo, no fue así, ¿ya? Y allí también hay varias razones. Por ejemplo, los británicos tenían una serie de radares en toda la costa. Recuerden que ellos son una isla. En toda la costa tenían una serie de radares que permitía saber con anticipación en qué momento iban a venir los alemanes. Entonces los ingleses siempre estuvieron preparados para cuando llegaron la Fuerza Aérea Alemana. ¿Ya? Por esa razón no les permitió con gran facilidad a Alemania ganar a Inglaterra. De hecho, finalmente no puede ganar. ¿Ok? Hay un dato para que también lo sepan. ¿Ya? Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor, pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad.
quiero hacer otra pausa porque para ir agregándole algunos datos que son tal vez interesantes. Bueno, ahí, como se dan cuenta, se está hablando finalmente de la parte de la invasión de Alemania a la Unión Soviética, ¿ya? Pero hay un punto donde en este mismo video se comentaba que en un principio Alemania desarrolló una estrategia que se llamaba la Blitzkrieg o guerra relámpago, ¿ya? Blitzkrieg o guerra relámpago. ¿Qué significaba esto? Era una guerra obviamente donde los alemanes invadieron y atacaron de forma muy rápida y prácticamente sin descanso. En una guerra se entendía muchas veces que, claro, atacabas en el día y en la noche se hacía una especie de pausa. Sin embargo, los alemanes cuando comienzan con sus invasiones, por ejemplo, a Francia, lo hacen de una forma muy veloz. Y allí el dato o el detalle curioso e interesante es que se sabe y se conoce mucho de que los soldados, sobre todo alemanes, los soldados alemanes, se les daba una metanfetamina, ya que se llama Pervitin. El Pervitin es, como bien se indica, una metanfetamina que te mantiene súper activo, súper despierto, y eso les permitía a estos soldados alemanes ser casi unos super soldados. De hecho, muchos los describen en ese instante como con ese concepto, unos super soldados, porque tenían la energía y el poder y la valentía y el coraje para realizar todo lo que estaban haciendo y de forma tan rápida, ¿ya? Pero eso tiene que ver también con, aparte de este nacionalismo, de este sentimiento, el ingerir entonces este tipo de drogas, que en el ejército, lo veía en un reportaje, se les daba casi como dulce, ¿ya? O sea, esta metanfetamina se les daba casi como dulce a estos soldados. Así que hay también un dato curioso. ¿Viste? Y ¿Sí? ahí Simón Burgos, igual comenta que era una táctica nueva en la guerra. Los aliados estaban sorprendidos por la velocidad y la facilidad con que Alemania ganaba las batallas, y como usted señalaba, hay un super soldadent, algo así fue lo que le decían, Claro, un sobrenombre que le sí, colgaba. sí. Señala Simón ahí como Muchas comentario. gracias ahí, Miss, y gracias también, Simón. Efectivamente, a esto se le llamaba entonces la Blitzkrieg, y estos soldados, los enemigos les parecía que los alemanes eran unos super soldados, ¿ya? Pero ahí la explicación, aparte del nacionalismo, se sabe que se ingirió muchas veces este tipo de drogas. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave.
concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway, un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al canal de Suez, y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión, y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Entonces, lo que se mencionaba, sobre todo en la parte final de este video, que tiene que ver con los horrores en los campos de concentración, es el tema que vamos a ver ya en nuestro siguiente encuentro virtual. ¿Ya? Y también, como se pudieron dar cuenta, allí se explicó cómo se fue desarrollando esta guerra, estas fases entre la europea, la mundial, la participación de Estados Unidos, cómo Alemania finalmente termina retrocediendo una vez que ya había logrado dominar parte importante del continente, termina finalmente retrocediendo. ¿Ya? Entonces ya el siguiente encuentro virtual nos vamos a enfocar en los horrores de los campos de concentración y las consecuencias, sobre todo desde un punto de vista humanitario de la Segunda Guerra Mundial. Por un tema de tiempo, vamos a hacer una rápida revisión del trabajo académico. Ya lo del texto lo vamos a dejar también para nuestro siguiente encuentro virtual. Ahora vamos a hacer una revisión del trabajo académico, así que les voy a pedir que obviamente vayan participando. Muchos de ustedes yo vi que ya lo hicieron, así que para que le vayan comentando allí a la Miss. Así que Miss, le pido a usted si puede compartir la pantalla, por favor, de este trabajo académico.
y la dejo a usted para que vaya ahí guiando. Sí, ahí está. Ya, ahí la tengo ahí con... ¿Se ve? ¿Viste? Ya. Perfecto. Entonces era un trabajo académico, ¿cierto? Aquí donde teníamos que ir colocando un crucigrama. La primera, me van diciendo por el chat o activen su micrófono, estoy atenta a ambos. ¿Qué decía la primera? No veo nada de... ¿Alguien me responde? No, parece que no. Dice, régimen político antidemocrático que controla todos los aspectos de la sociedad. ¿Nadie? ¿Por Clemente aquí? lo dijo Miss. Sí, ¿qué dice Clemente? Que yo no lo veo acá. Totalitarismo, dice. Totalitarismo. Totalitarismos. Ya, perfecto. Segunda, vamos a estar en el 2. ¿Este parece que es el 2? Sí. Países en que se viven viven felices o los locos años 20. ¿Alguien por ahí? ¿Viste? Chat, No lo ahí dice ¿Sí? la Fernanda, el Esteban, Estados Unidos. Ya, perfecto. Pero faltó ahí Número 3. Miss, Ah, era desde arriba, porque si no ahí se pierde verdad, Sí, sí. desde ahí. Estado. Ya, esperen. Estados Unidos. Ahí está. Ahí sí. Ya, la número 3. Ay, a ver. ¿Dónde está la 5, la 3, la 8? ¿Esta es la 3? Ahí está, la 3. ¿A qué se refiere con la imagen que vemos ahí? Hay una imagen. Dice live. ¿Alguien comentó, mister? Sí, Miss, ahí el Clemente, bueno, dice Locos 20. A ver si... Locos 20. Vamos a ver. Desde más arriba, Miss. Ah, no, ahí está, perdón. Sí, locos 20. Ahí sí, ya. La 4. Ahí está, la 4 dice, nombre de la bolsa de valores que se desploma en 1929. Ahí lo escribió ¿Alguien respondió? en el chat lo escribió el ¿Sí? Esteban. Wall Street. ¿Ya? Wall Wall, con A, ahí. sí, Allá, con A wall, y ¿ya? doble L. Street. S-T-R-E-E-T. Ahí está, ya, perfecto. La 5 dice, forma de gobierno que cae en desprestigio por las crisis económicas de 1929. A ver si alguien en el chat lo escribe o tiene la respuesta. Se nos va a acabar el tiempo. Democracia, dicen los chicos. Democracia. Perfecto. La número 6, lugar donde se firmó el tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial en 1919. Versalles, ahí lo escribieron varios. Excelente. Líder del fascismo italiano. Mussolini. Bien ahí Simón, Esteban, Fernanda, Clemente. Excelente. 8. País donde surge el nazismo. Ahí Alemania. Alemania, perfecto. 10 aquí. Nombre con el que se conoce la solución económica y política para la crisis de 1929. New Deal o NEW. Con NW. NEW, faltó la E ahí entre medio. NEW. Sí. ¿Ya? DADE, perdón. No, Ahí DE. sí. Ah, perdón. Ahí, sí, y ahí ¿Ya? la A y la L Ah, ya. al final. L. Ya, ahí está. La 9, que me la había saltado. Principal mineral exportado por Chile, utilizado como fertilizante y materia prima en explosivos.
Muy bien ahí los chicos. Salitre, dicen. Excelente. Nos quedan solo 2. ¿Cómo se llama ese personaje? Lo estuvimos hablando. Bien, Hitler. No pueden en un Hi- concurso de preguntas generales, no pueden no Sí, reconocerlo. Hitler. Así se escribe, ¿cierto? Sí, Sí. Miss. Ya, y la última, dice el líder totalitario de la Unión Soviética. Stalin. Todos ganaríamos entonces. Todos ganaríamos aquí. Stalin. Stalin. ¿Lid o Did? Con N. Stalin. Ahí está, Stalin. Ahí, me equivoqué. Ya, nos ganamos un premio. Ahí está. Ya. Excelente. Muy bien. Ahí estamos Sí. fantásticos. Ya, muy bien entonces chicos, con esta actividad damos por finalizada nuestro encuentro del día de hoy. El Benja dice easy, claro, porque una vez que ya vamos conversando todo esto se va haciendo bastante familiar. Así que en nuestro siguiente encuentro virtual ya, como indicaba adelante, vamos a enfocarnos en las consecuencias humanitarias de esta Segunda Guerra Mundial. No sé si hay alguna duda o pregunta, si no, para ir cerrando. A ver en el chat. Dicen que no, así que al parecer no hay duda. Así que con eso estaríamos. Muchas gracias, Miss, y a todos chicos que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao, chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Chao, chao.